Síndrome de colon irritable en base a nuestra bibliografía, Harrison, Medicina Interna de la 19ª edición. Además, apoyarnos en las prácticas, en las guías de prácticas clínicas de síndrome de intestino irritable y en base a la UpToDate. Está en el capítulo 352 del libro de Harrison. Lo mínimo necesario en recordar principalmente es qué es el síndrome de colon irritable o el síndrome de intestino irritable, en quiénes es más frecuente, me refiero en el sexo masculino o en el sexo femenino, cuáles son los criterios de diagnósticos según el último consenso, sobre todo el Roma 4, cuáles son los subtipos de síndrome de intestino irritable. Y es verdad que el diagnóstico se realiza por exclusión. Esta pregunta es muy importante porque debemos descartar otras enfermedades en esta enfermedad. ¿Existe un solo tratamiento para esta enfermedad? Obvio que no, depende de los subtipos. El síndrome de intestino irritable o de colon irritable no es nada más que un trastorno digestivo caracterizado por alteración en hábitos intestinales que se manifiesta con dolor, malestar abdominal o ausencia que básicamente se caracteriza por ausencia de anomalías estructurales detectables. En resumen, es un trastorno en la función intestinal, que ésta se caracteriza por dolor abdominal y alteraciones en el hábito intestinal. Esos dos criterios son muy importantes. En cuanto a la prevalencia, pues en Bolivia no tenemos datos en cuanto a esta enfermedad. Creemos que tiene muy baja prevalencia y poca incidencia, pero en América del Norte se estima que aproximadamente está entre el 10 al 15%, es decir, de cada 100, una persona tiene esta enfermedad. La prevalencia, por ejemplo, de síndrome de intestino irritable fue de 25% menos en los mayores de 50 años a comparación que eran jóvenes. Es decir, que cuanto más edad pase, es decir, las personas que tienen más de 50 años tienen menos predisposición a tener esta enfermedad y es más, tiene un odds ratio de 0,75. Eso significa que es protectivo la edad. A cuanto más edad, menos prevalencia. La prevalencia general de síndrome de intestino irritable en las mujeres es más alta a comparación de los hombres, con un odds ratio de 1,67. Además, esta enfermedad está asociada a otras condiciones, como por ejemplo la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la dispepsia funcional, el dolor de pecho no cardíaco, trastornos psiquiátricos que incluyen depresión mayor, ansiedad y somatización. Ahora, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Esta tabla se ha sacado del libro de Harrison, donde muestran los criterios diagnósticos para el síndrome de colon irritable. La clave, el pilar fundamental es que el paciente debe tener dolor o molestias abdominales recurrentes por al menos 3 días en mes. En los últimos 3 meses relacionados con 2 o más de los siguientes datos. Es decir, tiene que haber más de 2 o más de estos 3. Mejoría con la defecación. Inicio relacionado con los cambios en la frecuencia de las evacuaciones. E inicio relacionado con cambio en la forma de las heces. Entonces, algo actualizado, y lo último, es importante recordar los criterios de Roma 4 para el síndrome de intestino irritable, donde nos refiere que debe haber dolor abdominal recurrente, en promedio al menos un día por semana en los últimos 3 meses, que esté asociado a 2 o más de los siguientes criterios. Entonces tenemos relacionado con la defecación, es decir, que el dolor abdominal tenga alguna relación con este proceso fisiológico, que esté asociado a un cambio en la frecuencia de deposiciones, es decir, hoy tengo una deposición 1 y mañana 3 o al día siguiente 0, que esté asociado a un cambio en la forma de heces, es decir, pastosa, semipastosa o líquida. Para esto hay criterios para caracterizarlos.
Y dentro del síndrome de intestino irritable existen 4 subtipos. Y depende de estos subtipos se va a dar un tratamiento específico para cada uno de estos. Por ejemplo, hay donde predomina el estreñimiento. Básicamente el paciente nos informa que los movimientos intestinales son anormales y básicamente se clasifica como tipo 1 y tipo 2 en la siguiente escala que lo vamos a ver. Hay pacientes con diarrea predominantemente, hay que son mixtos y hay otros que son sin clasificar. Para esto existen criterios de diagnóstico para los subtipos de intestino irritable, donde nos muestran acá, por ejemplo, una tabla donde tenemos aquí básicamente donde se caracteriza la constipación, el estreñimiento, que tiene un tipo de heces, por ejemplo, tipo de heces según Bristol, tipo 1 y tipo 2. Para esto tenemos esta tabla para poder identificar en cuanto a la forma de las heces. Por ejemplo, tipo 1 son pues básicamente duras, la tipo 2 semiduras, la tipo 3 donde tienen más o menos juntas, la tipo 4 ya un poco más pastosa, la 5 semipastosa y básicamente la tipo 7 es líquida. Entonces, en base a estas características, en cuanto a la forma y a la capacidad de que tengan líquido, agua, pues se va clasificando. Entonces, por lo tanto, por ejemplo, en el tipo de constipación donde predomina el estreñimiento, tiene unas características de S según Bristol tipo 1 y tipo 2. En las mixtas, de 1 al 6, unas que son inclasificables, y la otra donde predomina la diarrea, donde las características de las heces es tipo 6 y tipo 7. Y obviamente, dependiendo de estas, se da un tratamiento específico. Ahora, el diagnóstico del síndrome de intestino irritable, algo que debemos aprender, es por exclusión. Es decir, si un paciente tiene dolor abdominal y tiene cambios en el hábito intestinal, pero de repente tiene sangre oculta en heces positiva, entonces ahí deberíamos investigar una posible cáncer de colon, ¿ok? Dependiendo de la causa. Normalmente estos pacientes van a padecer o tienen dolor abdominal que aparece casi siempre en horas de vigilia cuando está despierto y casi nunca aparece cuando una persona está durmiendo. El dolor se exacerba con las comidas o la tensión emocional y se resuelve con la expulsión del gas o excremento. En las mujeres se señala a menudo que sus síntomas empeoran durante las fases premenstrual y menstrual. Lo siguiente es en la alteración en los hábitos intestinales, ¿no? La diarrea puede agravar por el estrés o la comida. Básicamente, además, se quejan de gas y flatulencia y síntomas de la porción superior del tubo digestivo como dispepsia, pirosis, náusea y vómitos. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, no se conoce del todo, pero existen anomalías motoras gastrointestinales, donde la clave o el pilar fundamental en cuanto a la fisiopatología es la hipersensibilidad visceral, que además existen trastornos en la regulación del sistema nervioso central. Lo que se ha identificado en la resonancia magnética es aumento en la estimulación colónica distal, sobre todo cuando se estimula el colon distal, hay mayor actividad en la corteza del cíngulo y en la corteza prefrontal. Existen manifestaciones psicológicas anormales y también se ha asociado a un proceso infeccioso, y esto es posible pregunta de examen. El Campylobacter, Salmonella y Shigella, que estas 3 bacterias se han asociado al síndrome de intestino irritable. Ahora, muchos artículos y la bibliografía además menciona que la clave para esto es la hipersensibilidad visceral, es decir, que el intestino, todo el sistema entérico, es sensible a la comida, a la infección, a la flora bacteriana, etc. Para lo cual se han propuesto mecanismos para explicar esta hipersensibilidad visceral. Primero tenemos la sensibilidad del órgano terminal, es decir, que hay nociceptores silenciosos, existe una modulación en el sistema nervioso central,
lo cual les predisponen a la hiperalgesia a largo plazo, una regulación cortical tónica y a la neuroplasticidad. Además de la alteración en la motilidad y a la hipersensibilidad visceral, además se han activado que existe un proceso inflamatorio en la mucosa. Están asociados sobre todo a conductos transportadores, sobre todo el vaniloide, que son esenciales para el desencadenamiento y la persistencia de hipersensibilidad visceral. Es más, aquí hay un fármaco donde actúan estos conductos. Otra propuesta es que hay una alteración en la flora intestinal, donde existen menos proporción de órganos como el Bifidobacterium y Lactobacillus, y mayores del Firmicutes, como los Bacteroidetes, que estos hay una anormalidad en la flora intestinal, y es más, uno de los tratamientos donde proponen es tratar de regular esta flora intestinal, y además se han identificado vías anormales en cuanto a la serotonina. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, hay una alteración en el sistema nervioso central y entérico, existe una hipersensibilidad del intestino, y además hay un proceso inflamatorio. Entonces, cuando un paciente viene para hacerle estudio por un probable de síndrome de colon irritable, pues para esto existen, como habíamos mencionado, los criterios de diagnóstico Roma. Pero el libro de Harrison nos muestra, por ejemplo, que han salido 3, los Roma 1, Roma 2, Roma 3, de los cuales, por ejemplo, que tiene una sensibilidad y especificidad, la más alta es el Roma 1, con una sensibilidad de 24.3 y especificidad de 93.9. Si ustedes se dan cuenta, estos criterios de Roma tienen baja sensibilidad y la más alta es la de Roma 1. Con relación a la manifestación clínica, ya habíamos mencionado el dolor abdominal. Y aquí se hace hincapié en cuanto a las características del dolor abdominal. Por ejemplo, cuando tenemos dolor abdominal con flatulencia y alteración en el hábito intestinal, debemos sospechar enfermedades del árbol biliar, enfermedad ulceropéptica, isquemia intestinal, carcinoma de estómago y páncreas. Por lo tanto, debo pedir todos los estudios correspondientes para descartar esta enfermedad. Cuando el dolor abdominal es inferior, debemos descartar una enfermedad diverticular de colon, una enfermedad intestinal inflamatoria y carcinoma de colon. Cuando el dolor es postprandial, es decir, después de la comida, y se acompaña de flatulencia, náuseas y vómitos, sugerimos una gastroparesia u obstrucción intestinal parcial. Obviamente en estos pacientes debemos hacer un coproparasitológico y un coprocultivo para descartar algún proceso infeccioso como Yardia y otros parásitos que nos pueden dar estos signos y síntomas. Ahora, cuando la diarrea es el principal síntoma, debemos descartar deficiencia de lactasa, abuso de laxantes o algún síndrome de mala absorción, esprue celíaco, hipertiroidismo, enfermedad intestinal inflamatoria y diarrea infecciosa. Cuando se da un proceso de estreñimiento, básicamente acá nos dan en fármacos los anticolinérgicos, antidepresivos y los antihipertensivos. En nuestro medio, creo, algo importante es descartar, por ejemplo, la ausencia de enfermedad de Chagas. Recordemos que la enfermedad de Chagas lo que más va a atacar por un trastorno autoinmunitario es la inervación en todo el sistema entérico y a nivel del sistema de conducción del corazón. Esto es muy importante. Además, pues obviamente cualquier síntoma abdominal también nos podría dar alguna endocrinopatía, porfiria, intoxicación por plomo. En los pacientes con diarrea persistente sin respuesta a los antidiarreicos, se debe indicar biopsia de colon para descartar una colitis microscópica. Con relación a las pruebas de laboratorio, todavía continúan en fase de investigación. Todavía no tenemos algún laboratorio que nos diga esto es una enfermedad de colon irritable. Por lo tanto, hay estudios que actualmente se están diseñando para poder detectar. Por ejemplo,
se han detectado pruebas de laboratorio para excluir un diagnóstico alternativo. Por ejemplo, en los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable, obviamente debemos pedir un laboratorio completo, pero en los pacientes que tienen diarrea se debe solicitar una proteína C reactiva y la calprotectina fecal, pruebas serológicas para la enfermedad celíaca. ¿Qué es lo interesante? Por ejemplo, que la proteína C reactiva y la calprotectina, cuando se encuentran menos o igual a 0.5 o 40 microgramos gramo respectivamente, excluye la enfermedad inflamatoria intestinal. Recordemos que esto es una enfermedad por un diagnóstico por exclusión en pacientes con síndrome de intestino irritable. ¿Okay? Además, por ejemplo, debemos realizar una prueba de detección del cáncer de colon apropiada para la edad en todos los pacientes. Se debe realizar pruebas fisiológicas como la manometría anorrectal y pruebas de exclusión de globo para descartar defecación disinérgica en pacientes con estreñimiento severo. En nuestro medio es importante detectar el Chagas. En cuanto al tratamiento, pues el tratamiento, básicamente un principio, va a ser la orientación al paciente y modificaciones en la dieta. Para eso nos dan, por ejemplo, este cuadro de algunos alimentos comunes que comienzan a modular nuestro sistema digestivo. Dentro de ellos tenemos el tipo de alimento, las frutas, verduras y demás alimentos, los cuales también van a aportar en algún sentido en cuanto a la función del intestino. Por ejemplo, tenemos sustancias voluminógenas, los cuales tenemos ahí los alimentos ricos en fibra, como los salvados o coloides hidrófilos, los complementos en base, sobre todo al psyllium, el plántago, que ha disminuido la percepción de distensión rectal en estos pacientes. Si el paciente presenta cólicos intestinales, pues ahí tenemos los antiespasmódicos. Si el subtipo presenta sobre todo diarrea, tenemos los antidiarreicos de primera indicación, sobre todo la loperamida. Y también se han asociado cuando es mixto y hay una condición asociada, usar antidepresivos. Tricíclicos como la imipramina, que retrasa la propagación del complejo migratorio motor en el tránsito yeyunal. Ahora, dependiendo de cuál es la clínica, se van a usar los tratamientos. Por ejemplo, si en el paciente refiere mucha flatulencia, pues se debe evitar alimentos fermentables, ¿no? Y hay otra técnica o hay otra propuesta en cuanto al tratamiento, la modulación de la flora intestinal con neomicina, rifaximina. Hay otros, por ejemplo, el Bifidobacterium, Lactobacillus, que tienen algún beneficio en esta enfermedad, y agonistas y antagonistas de los receptores de serotonina, como el alocetrón, el silacetrón, algunos agonistas de los receptores de la 5-hidroxitriptamina, como el tegaserón, que muestra actividad procinética al estimular el peristaltismo. Luego tenemos algo muy importante y que recalcan muchos en las guías de práctica clínica, son los activadores de los conductos del cloruro. Esto es importante y hoy en día hay mucha evidencia en cuanto a este fármaco, que es la lubiprostona, que es un ácido graso dicíclico que estimula los conductos del cloruro de la membrana para que las heces se puedan ablandar en un subtipo de enfermedad intestinal inflamatoria con constipación. Luego tenemos agonistas del guanociclato ciclasa, que es la linaclotida, que es un agonista el cual estimula la secreción de líquido en base además de sodio y bicarbonato. Entonces, la bibliografía nos muestran, por ejemplo, fármacos posibles en cuanto a los síntomas predominantes en la enfermedad intestinal. Entonces, aquí para la diarrea, antidiarreicos. Para el estreñimiento, pues procinéticos y ablandadores de heces. Para el dolor abdominal, antiespasmódicos y antidepresivos. Y para gases y timpanismo, pues los probióticos, algunos antibióticos y la dieta baja de productores de gases.
Ahora, ¿qué nos dice la medicina basada en la evidencia en cuanto a las guías internacionales? Por ejemplo, los pacientes con síntomas leves o intermitentes, sugerimos no usar terapia farmacológica para el tratamiento inicial con un nivel de evidencia grado 2C. Para esto, ellos sugieren comenzar con un cambio en el estilo de vida, una modificación dietética, además de evitar el gluten y la prueba de psyllium en pacientes con enfermedad intestinal inflamatoria con estreñimiento. En los pacientes, por ejemplo, con estreñimientos que fracasa la prueba de psyllium, se recomienda el polietilenglicol con un nivel de evidencia grado 1B. Además, se sugiere la prueba de la lubiprostona y la linaclotide en pacientes con síntomas de estreñimiento que son refractarios a los laxantes osmóticos, con un nivel de evidencia grado 2B. En pacientes con síntomas predominantes de diarrea, lo primero son los antidiarreicos. ¿Okay? Por ejemplo, si no responde, se deben usar los secuestrantes de ácidos biliares como tratamiento de segunda línea. Además, refieren que dado el modesto beneficio y el seguimiento a corto plazo en los ensayos de rifaximina, sugerimos no usar antibióticos de forma rutinaria. Bueno, espero ayudarlos a verlo un poco y un saludo a cada uno de ustedes.